Buen día, mi nombre es Jesús Armando Montalvo, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la FIME de la UANL. Este video es evidencia de la práctica número 8 del Laboratorio de Electrónica 1. En esta práctica dibujamos un circuito sencillo de emisor común en el cual vamos a amplificar una señal. Bien, antes de ver la señal que se genera, la práctica requiere que nosotros chequemos los voltajes que hay en emisor, colector, base y el voltaje de alimentación de la parte de sería colector. Bien, vamos a mandar a tierra la terminal negativa. Vamos a tomar de aquí una tierra y vamos a poner la terminal positiva hacia donde necesitamos medir. Entonces, el voltaje en colector son 4.85 volts. El voltaje en emisor son 1.102 volts. Y el voltaje en la base son 1.758. Como podemos ver, la diferencia entre emisor y colector es de aproximadamente 0.7. Esto es buena señal, ya que si vemos una caída similar a la de un diodo de silicio, esto quiere decir que el transistor está activo. Ahora solo falta medir el voltaje de alimentación, el cual de antemano sabemos que daría 12 volts positivos. Y ahí está. Bien, vamos a borrar ese elemento y vamos a volver a unir estas partes. Tenemos unos errorcillos. A ver, control. Ok, bien. La práctica pide que apliquemos con el generador de funciones una señal de 200 milivolts pico pico y con una frecuencia de 5 kHz como la que tenemos aquí. Yo escribo 50 milivolts pico, ya que observando con el osciloscopio vemos que si ponemos 200 milivolts pico se obtiene 4 veces pico pico esa magnitud, entonces simplemente lo dividimos entre 4. Ok, corremos el simulador. Aquí podemos ver, esta es la señal original y esta es la señal de salida. El voltaje máximo es de 100 milivolts y el voltaje máximo pero de salida es de 1.3 volts. Ahora tenemos que sacar un multímetro y medir los voltajes. Hay que medir la resistencia de entrada. Para esto tenemos que agregar una resistencia de 10 kilo ohms en serie con el generador de ondas. Y tenemos que medir el voltaje antes y después de este. Para esto pues vamos a utilizar un multímetro. Vamos a tomar una tierra. Ahora sí. El voltaje antes es de 70.71 milivolts
y el voltaje después. Tenemos que recorrer aquí la resistencia. Es de 41.014 milivolts. Estos datos los tenemos que guardar en nuestro reporte, ya que se utilizarán para obtener la ganancia de voltaje, resistencia de entrada y otros datos. Bien, ahora tenemos que obtener el voltaje de salida en esta resistencia teniendo 10K y el voltaje de salida teniendo en la salida 5K. Pero antes de eso tenemos que poner nuestro multímetro en directo, en alterna más bien. Entonces nuestra salida es de 552 milivolts. Aquí nos dio un voltaje distinto porque utilizamos un osciloscopio. Dense cuenta que aquí olvidé eliminar esta resistencia, y si nosotros no quitamos esa resistencia, esto va a afectar a nuestros cálculos, así que no olviden hacer eso. Ok, ahora sí. El voltaje es de 950 milivolts, que es como lo que registramos aquí. Y si agregamos otra resistencia de 10K en paralelo para hacer una resistencia de 5K, nos da un voltaje de 634 milivolts aproximadamente. Bien, ya que hicimos estas mediciones, en el reporte se nos requiere que obtengamos el valor de ICQ, la ganancia de voltaje, de la resistencia de entrada y de la resistencia de salida. Para estos yo hice unos despejes, los cuales no podré mostrar aquí, y algunas consideraciones. Para obtener la corriente de ICQ tenemos que restar estos voltajes y dividirlo entre la resistencia C, ya que esta sería la corriente que pasa por el colector. Para esto vamos a abrir idle y vamos a copiar unas ecuaciones que ya escribí con anterioridad. Vamos a parar la simulación. Ok, aquí está idle. Entonces obtenemos ICQ, el cual es .715 o 715 mA. Después obtenemos la ganancia de voltaje. Aquí la puse como el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Entonces AB es menos 13. En el diseño se explica que debería de ser 20, más encontré un error en los cálculos hechos y realmente la ganancia de voltaje es de 13. La resistencia de entrada, la cual vale aproximadamente 13.8 kilo ohms, y por último la resistencia de salida, que es de aproximadamente 9.9 kilo ohms. Bien, por mi parte eso es todo. Agradezco mucho su atención.